Ahora sí. Hola Claudio. Bien. Bueno, ahora vamos a ver cómo se nos une la gente de mi Instagram. Pero bueno, la próxima yo te invito a vos y es lo mismo. Vos me tenés que dejar que yo te invite. Está bien, está bien. ¿Eh? Tengo que aprender. Esto, mi Hay que primer aprender, hay que Instagram de aprender. toda la vida. No, pero hay que estar conectado. En esta nueva, ahí se unió Calzas Deportivas, Ivana Grismado, ¿cómo les va? Bueno, tenemos varias preguntas. Vamos a contarle a la gente, mis perros están como locas, que este es un nuevo espacio que abrimos. Este espacio es para que nosotros podamos decir lo que querramos. No tiene nada que ver con lo artístico, sino todo lo contrario, sino con todo lo que sentimos. Y lo vamos a hacer de la mano de Claudio, que para él es su debut en el Instagram. Eh, las charlas duran 1 hora porque es lo que el Instagram nos da para usar. Y acá hoy el tema que dijimos que eran los miedos. Así que bueno, presentate vos, Claudio. Yo dije que eras psicólogo, que eras un montón de cosas. Así que presentate vos. Y ya sé que no te gusta que diga todo lo que sos. No, qué sé yo. Si querés te cuento las Contale a la carreras que hice, gente, digamos. O sea, de ahí a lo que contale, soy. contar Eh, a la gente que sos, bueno, psicólogo social, bueno, esas cosas, contar, así te van conociendo. bueno, yo soy licenciado en psicología de la Universidad de Palermo. Eh, también hice porque tengo mucho interés en lo social, digamos, y en lo grupal. Hice la carrera de psicología social también. Y previamente tengo la carrera de ingeniería mecánica, de la cual también trabajo. Ah, bueno. Y bueno, uno a veces no puede trabajar y hacer lo que uno quiere. Necesitamos el sustento Por mensual. suerte, por suerte puedo trabajar en todo en lo que me formé y estoy muy contento. Dale. Bueno, ahora vamos a hablar hoy de los miedos. Y yo voy a preguntarte primero qué es tener miedo, qué son los miedos, y después vamos a las preguntas. Contanos qué son los miedos, qué es el miedo en todo caso. ¿Qué es el miedo? Es la pregunta. Mira, habría que pensar, hay diferentes formas de interpretarlo o hay diferentes formas, están las formas más literarias o las formas más filosóficas, si querés. Depende el tipo de miedo que la persona sienta. Te lo voy a contar desde el lugar en donde yo estoy cómodo en interpretarlo o estoy cómodo en poder explicarlo, digamos. Hay muchas formas de poder hacer esto, pero la forma en que yo estoy cómodo es esta. Pensá, el miedo básicamente es una emoción que nos prepara para algo, para un posible peligro, para una posible amenaza. Y en ese sentido el miedo, como todas las emociones, no es, eh, no, no es negativo. O sea, no le tenemos que poner algo que normalmente se hace, que es ponerle un signo negativo al miedo. El miedo está ahí por un motivo, digamos. Está básicamente ahí por el mismo motivo que el resto de las emociones. Eh, como por ejemplo la ira, como por ejemplo el asco, como por ejemplo las emociones vistas desde ese lugar tienen mucho que ver con el cuerpo y con la autopreservación, digamos, tienen ese origen, el origen de preservar a la persona. En este caso también lo que ocurre, lo vemos que ocurre con nuestros animales, con otros seres vivos. Eh, el miedo dentro de todas esas emociones es una emoción
que se tramita dentro del cuerpo y que nos permite estar preparados frente a una amenaza. Si lo vemos desde el punto de vista de nuestra cultura, nos damos cuenta de que las amenazas a las cuales estoy hablando, digamos, amenaza que puede ser de que me coma un depredador o que se me caiga una piedra encima porque estoy en una cueva o amenazas que amenazan a mi funcionamiento, digamos, ¿no? Nos damos cuenta que en la cultura en la que vivimos, esas amenazas no son las de todos los días, ¿no? O sea, y no son los miedos que solemos sentir o que solemos relatar de todos los días en nuestra cultura, ¿no? Eh, ¿Qué y hay de eso que dicen que el miedo no es tonto? es lo que te estaba diciendo antes, justamente, el miedo no es tonto, no es tonta la persona que tiene miedo, no es tonta la persona por sentir miedo, o sea, el miedo no es evitable para la persona. El miedo es físico, o sea, el miedo tiene que ver con nuestra supervivencia. Cuando lo que hay es una adjudicación de un determinado factor, que ahora por ahí lo charlamos, pero cuando lo que hacemos en nuestra cultura o lo que es común en nuestra cultura y que las cosas que nos producen miedo, tienen poco que ver con aquellas cosas de las cuales nos tenemos que proteger, digamos, con esa emoción. Por ejemplo, no estamos rodeados de tigres, ni de lobos. Eh, Probablemente un escenario parecido pudiera ser que viviéramos en una ciudad muy, muy peligrosa, digamos, donde hay mucha delincuencia, o en una zona de guerra, ¿sí? Cualquiera diría que tener miedo en esas circunstancias, digamos, miedo a asomar la cabeza, miedo a que me vean, miedo, cualquiera diría que no es tonto, ¿no? O sea, si vemos esa situación que es bastante común, lamentablemente, para muchas personas, de vivir en una zona en donde la seguridad física eh, o la seguridad en general, digamos, está amenazada, nadie diría que es tonto tener miedo, ¿no? Pero ¿cómo manejamos? Hay miedos que son muy simples. Vamos a saludar a toda la gente que está conectando mientras, a todos. Eh, Hay miedos que vos decís, ay, mirá la pavada que le tiene miedo. Alguien nos dijo que le tenía miedo a los truenos. Después otra pregunta fue que le tenían miedo al tema de la muerte. Entonces yo me pongo a pensar, yo no soy psicóloga, soy simplemente alguien, digo, ¿tiene miedo a los truenos? Nada, ay, a ver. Y me parece más preocupante que le tenga miedo a la muerte a que le tenga miedo al trueno. Pero para esa persona por ahí debe ser al mismo grado de dificultad, o no sé cómo decir la palabra, debe ser Está el buena mismo la miedo. pregunta. Está buena la pregunta, porque, por ejemplo, ¿es peor tener miedo a la muerte o tener miedo a los truenos? Y no sé cuántas veces uno se muere y cuántos truenos hay, digamos, ¿no? O sea, si vos tenés, ¿cuántas veces suena el trueno? Si tu miedo al sonido de los truenos o ver los relámpagos, etcétera, es fuerte, es invalidante, ¿no? O sea, es importante en la medida en que cómo afecta tu vida, digamos, ¿no? O sea, si vos podés hacer toda tu vida normal, pero en el fondo, digamos, no le decís a nadie y nadie se da cuenta, vos tenés miedo, no te hace demasiado problema, ¿no? Si vos tenés miedo a la muerte y decís, bueno, che, qué cagada esto de la muerte, pero no afecta a tu vida de todos los días, te diría que no es tanto problema. El problema es cuando te afecta
a todos tus días, ¿no? Cuando Normalmente, paraliza. sí, no necesariamente te paraliza cosas que son muy inmediatas y muy, o por ahí las dilemáticas, por ejemplo. La muerte, según cómo se vea, se puede ver como dilemática, ¿no? O sea, una cuestión que no la podés resolver. Una cuestión que está dada y no la podés resolver. Entonces sí, ahí te quedás en el medio sin poder vos tomar una acción. Eh, pero creo que hay que separar principalmente en cuanto a la gravedad, y la gravedad yo la mediría en función de cómo te distorsiona o cómo te afecta la vida de todos los días, ¿no? O sea, si vos tenés Ahora, un... Sí, el tema del trueno. Yo tengo miedo solamente cuando va a llover. Y siempre y cuando llueva con truenos y relámpagos y todo. ¿Cómo lo contengo? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo digo, este miedo me está, no sé, me está poniendo mal y me meto abajo de la almohada? ¿Cómo lo mira, contengo? ¿Cómo los miedos a los truenos, que es bastante común, qué sé yo, es común también, aunque va a parecer loco que mezcle las dos cosas, pero también es muy común el miedo a las palomas, ¿sí? Ay, sí, O es yo. muy común el miedo a los bichos. Eh, bueno, todas esas se pueden agrupar en lo que se llaman fobias específicas. Eh, Llega a ser una fobia cuando vos realmente estás, o sea, no cuando tenés miedo cuando llueve, sino ponele que estés en un día de sol preocupado por si llueve y a su vez, o sea, por si mañana o a hoy a la noche, ¿entendés? Ahora que hay sol, me estoy preocupando por el trueno que puede llegar a sonar, ¿sí? Ahí estamos, ahí te está invadiendo tu día, digamos, un miedo de algo que no tiene justificación, hoy hace sol, eh, o por ejemplo, que vos estés pensando en las palomas y no hay ninguna paloma, digamos, o sea, pero que te estés pensando en eso y te dé ansiedad pensar hacia adelante en algún encuentro con una paloma. En Eh, este momento perdona que te corte, en este momento de no, pandemia, hay muchos que te dicen que tienen miedo de salir por contagiarse. Hay gente que no sale directamente porque mucha tiene gente, sí. miedo. Sí, sí, claro. Sale, y si sale, sale, pero con muchísimo miedo y entra, pero con un terror diciendo me contagié o que no se te acerque nadie. El otro día vi un video de un ascensor que empujaban a un hombre para que no entrara al ascensor. Y ese miedo, ese terror que hay últimamente con la pandemia, ¿cómo lo controlamos? ¿Cómo se controla? ¿Es normal que tengamos ese Mira, miedo? ¿Los médicos nos dan ese mira, miedo? si estamos, en general hay algo que es aplicable a prácticamente Mientras vos cualquier... hablás, yo voy a callar a mis perros, porque vos hablás que yo voy a callar a los perros. Vos seguís contándole a Ok, las chicas. bueno, no sé cuántas chicas hay. Eh, Hay algo, una técnica, si se quiere llamar técnica, hay una técnica que básicamente sirve para enfrentar cualquier tipo de problema en salud mental, o como un primer paso fundamental en cualquier problema de salud mental, que es la psicoeducación. Está comprobado que sea cual sea el trastorno, sea cual sea el problema, y incluye también a todos los trastornos o problemas de ansiedad, que cuando hablamos de miedo, digamos, en la jerga estamos hablando de ansiedad, trastornos de ansiedad. Eh, Como decía, es la psicoeducación. ¿Qué es la psicoeducación? Básicamente, para no hacerla difícil, es a la persona
que está consultando y a sus familiares, si llegase el caso de que ese trastorno también estuviera trayendo problemas familiares. Eh, Básicamente lo que hacemos es estudiar los orígenes del problema, ¿no? Los orígenes que pueden ser desde fisiológicos, eh, pueden ser de desequilibrios, algún tipo de desequilibrio hormonal o neuroquímico, o de tipo netamente psicológico y del ámbito social de la persona, ¿no? Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, en este caso, es decir, la persona viene con una ansiedad fuerte a los truenos, por ejemplo. Eh, Parece una pavada, pero explicar qué es un trueno, ¿sí? Explicar qué es ese ruido, por qué se produce, dónde se produce, de qué manera ese ruido representa o no un peligro para una persona que está parada en la superficie de la Tierra, eh, si representa un peligro real, digamos, porque como dijimos, el miedo no es tonto. El miedo no es tonto porque nos prepara para tomar una acción que es de huida o de lucha o de agresión. Una cosa que no dije, ¿por qué sentimos físicamente el miedo? ¿Por qué se nos acelera el pulso? ¿Por qué se nos acelera la respiración, etcétera? Porque justamente eh, la, la presunción de que hay un peligro o que va a haber un peligro a la vuelta de la esquina eh, hace funcionar el sistema nervioso autónomo, que es el que se encarga de preparar el cuerpo para todo eso que dijimos, para enfrentar esa amenaza. Entonces vos decís, hablamos de psicoeducación y estamos eh, pensando junto con la persona, decir, bueno, ¿qué es un trueno? ¿Dónde se produce? ¿Qué efectos tiene? Si los efectos llegan o no a la persona, a nosotros. También podemos mirar un poquito para ver por qué no es una tontería el miedo a los truenos. ¿Por qué? Porque nos suena muy parecido a un montón de otras cosas que pueden ser peligrosas. Bueno, para no hacerlo más extenso, ubicarnos desde ese lugar, inclusive si hay cómo funciona el sistema nervioso autónomo, etcétera, ¿sí? Entonces haríamos una psicoeducación que, por ejemplo, para el caso de los trastornos de pánico o crisis de ansiedad, nosotros los conocemos mayormente como crisis de pánico, ¿no? O ataque de pánico. Hay casos en los que simplemente con una charla de este tipo, no muy larga, respecto de cómo es el mecanismo del ataque de pánico, eh, la persona deja de sentir los síntomas del ataque de pánico, que son todos básicamente físicos. Entonces, es muy importante la psicoeducación, los saca, digamos, del terreno, o te trata de sacar del terreno de la incertidumbre, eh, y eso como primer paso. Después, por ejemplo, hay cosas como eh, en fobias específicas, por ejemplo, Te fobias pregunto específicas. dentro de, te pregunto, acá están todos saludando, todos saludos, saludamos a todos los que están conectando y agradeciendo que se conectan. Después pueden ir, le vamos a contar que pueden preguntar, hacer alguna pregunta específica. Dentro del miedo que estamos hablando, el miedo de la pandemia, el miedo de que no quieren salir. También puede ser que se junte ese miedo a esta gente que vive sola y de que se va a quedar sola y que se va a morir sola porque se va a agarrar el bicho. Puede ser que
que te mezclen más miedos y que te hagas una bola enorme de cosas, o eso es mucha ficción? No, no, no es ficción, para nada es ficción, digamos. Eh, lo que tenemos que todos comprender y perdonarnos, digamos, en el momento que sintamos miedo, es que la sensación es totalmente real para la persona. O sea, es muy difícil que una persona algo que es tan visceral como el miedo lo pueda falsear. Inclusive hay expresiones características, digamos, de la persona que te dan la pauta de que la persona está realmente sintiendo miedo y está preocupada, está sintiendo malestar. No, no es ninguna pavada, no es ninguna Y pavada. ahora que estamos todos solos, cada uno con su familia, hay gente que vive sola, hay gente que está sola, que se ha peleado con los novios porque se han dejado, otros son adultos mayores, otros son jóvenes. Ahora hay una pregunta, bueno, te pregunto yo, después te pregunto lo que pregunta Silvia. ¿Cómo te llaman y te dicen, mira, estoy con tal problema? Uno desde sin ser psicólogo, ¿cuál es la guía que tiene que hacer para ayudar a esa amiga, a ese amigo, a ese familiar que está llamando para pedir ayuda? Porque no todos tienen acceso a un psicólogo online, no todas las coberturas lo están cubriendo, que también eso es No. algo real. Tienen el ingreso para poder hacerlo. Sí, en principio te diría que hoy día hay muchos recursos gratuitos, o sea, hay profesionales que se han puesto a disposición en principio surgió, por ejemplo, yo soy parte de uno de esos grupos de psicólogos que están al servicio de, por ejemplo, profesionales de la salud, enfermeros, enfermeras, médicos, de los que toman servicios esenciales. Había realmente mucha ansiedad en los primeros tiempos. Ahora la sigue habiendo, ha cambiado más o menos el foco, pero bueno, lo que quiero decir es que así como están esos recursos, hay grupos de psicólogos que están tomando este tipo de consultas, que no sería una consulta terapéutica, pero sí sería un acompañamiento. Eh, Hay muchos que estamos dando de nuestro tiempo para recibir consultas o, mejor dicho, acompañar ciertos momentos de las personas en esta situación particular. Bueno, después que te Dicho empiecen a esto, seguir y vos les vas, que las que te quieran seguir, te pueden seguir en tu Instagram y vos también podés guiarlos qué profesional tienen que ir. Y acá hay una pregunta que de algo de lo que hablamos hace un rato. No sé si dice Silvia, no sé si es miedo, pero me pasa que después de tanto tiempo sin salir, tengo que salir y no tengo ganas porque puede pasar eso. Eso lo dice Silvia de Valvanera. sí, podría ser muchas cosas, digamos, no me animo con simplemente una pregunta de ese tipo a hipotetizar, pero tengamos en cuenta que una cosa, eh, no sé si es el caso de Silvia, pero muchos, como vos decías, hemos visto cortadas nuestras relaciones diarias con los demás, y la forma de relación cambió muchísimo. Eh, es muy difícil para una persona que vive en una sociedad como esta, primero que no nos damos cuenta de la cantidad de interrelaciones que tenemos día a día y hora a hora, no solo con los que nosotros decimos que queremos o con los que decimos que estamos relacionados. Hay montones de relaciones, sea con el comercio del barrio, con el que nos cruzamos todos los días yendo a trabajar,
y que no lo conocemos. O sea, hay un ecosistema que se ha variado en forma tremenda y hemos llegado a un estado en donde, por un lado, estamos protegiéndonos, pero por el otro lado, si nos miran de afuera, estamos como encarcelados, ¿no? O sea, estamos como... Estamos adentro, O sí. sea, hay mucha gente que por lo pronto dice que lo que más le influye es la libertad, quiero mi libertad. No lo niego. Eh, yo creo que incluso de la propia experiencia, estos últimos meses dan un ambiente muy propicio para los trastornos de ánimo, como por ejemplo la depresión, ¿no? Eh, y por supuesto, sí, que uno puede sentir a su vez lo que se llama comorbilidad, o sea, vos no podés solamente, por ejemplo, si yo tengo sarampión, no puedo tener otra cosa. Sí, sí, vos podés tener sarampión y podés tener, no sé, eh, boqueras acá, digamos, podés tener un montón de cosas juntas. Y así es también con nuestros problemas de salud mental. Hay comorbilidad y hay situaciones que convocan un montón de cosas que se van mezclando, que no es posible identificarlas una de otra porque la persona que lo siente es uno, ¿no? O Claro. sea, Bueno, y acá y, y Adriana perdón, decía y quería agregar esto, que que la forma en que uno se deprime es propia de uno. no somos Entonces, todos iguales. no es posible ir con un bisturí y sacar la depresión o qué sé yo, porque está eh, muy incorporada, digamos, de nuestra forma. Nosotros nos deprimimos de una determinada manera o tenemos ira de una determinada manera. Sí, perdón. Adriana dice que si estaremos en pánico con todo esto, y después Silvia agrega que ella solo ve a sus amigas en forma online y cuando sale a la calle sale a comprar y vuelve. Y vuelve. Yo lo que me pasa a mí, que a mí personalmente, algo parecido, yo salgo muy poco y mi miedo más que nada es dejar, si me llega a pasar algo a mí, dejar solos a mis hijos. Ese es mi miedo. Pero es también por una historia de uno de vida que ha tenido, que en su momento los ha dejado sola por un problema de salud. Entonces es como volver a recordar. Puede Sí, pasar que a más de uno le pase que volvemos a recordar cosas de que no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque lo mío fue otro tema de salud, pero el tan sin solo duda, pensar en sin dejar duda solo a los que, chicos sí, perdón, discúlpame. hace que me cuide el doble. Sin duda, nosotros vamos construyendo nuestro hoy está construido con nuestras experiencias pasadas, ¿sí? Eh, no quiero decir, yo no soy de la filosofía de lo que queda reprimido, etcétera, etcétera. Pero sí, básicamente, donde hubo un evento traumático, nosotros vamos a tener un foco y una atención, que es otro de los aspectos del miedo, o de la ansiedad, si querés. La ansiedad, por ejemplo, el ataque de pánico implica un foco de atención sobre lo que nos está pasando en ese momento. Normalmente si estamos haciendo algo, no podemos tener un ataque de pánico. Si estamos, qué sé yo, corriendo el colectivo, no tenemos un ataque de pánico. Si estamos preparando una tarea para dentro de media hora y no llegamos y qué sé yo, y estamos con nuestra atención focalizada, no podemos tener un ataque de pánico. En ese momento no podemos tener un ataque de pánico. ¿Por qué? Porque no está nuestra atención ahí. ¿En dónde? En el miedo a que nos pase algo. No está el miedo a que nos pase algo. Entonces, en esto que vos contás,
tenés que por ahí verlo desde el lugar en los que vos ya tuviste algún tipo de evento traumático. En esas situaciones vas a empezar a ver si hay un patrón parecido con el de hoy, no conscientemente. Digamos, esto ocurre a pesar tuyo. Puedes estar haciendo mate y mirando la novela, eh, y, y de repente hay un patrón parecido a aquello que te fue traumático. En ese momento, si vos empezás a poner la atención ahí, puede empezar una situación de lo que llamamos miedo. Yo no le llamo miedo a esto que vos decías, yo cuando vuelvo tengo miedo de que a mí me pase algo y no poder cuidar. Eso no es miedo. El miedo tiene que ser algo que te ahogue, ¿entendés? Para que sea considerado miedo. Tiene que ser algo que vos que tengas como una sensación de necesidad de resolver hoy, ahora, porque es de vida o muerte. Si Eso es no es miedo. preocupación. Si no, claro, estás preocupada, digamos, estás tratando de resolver problemas. El miedo Este, sí o sí te paraliza. Es una cosa así. El miedo paraliza o podemos acciona. llamarle, mira, las palabras no tienen un significado, tienen usos. Entonces, vos podés llamarle miedo a lo que vos quieras, digamos. O sea, pero para que podamos entender desde un punto de vista en que podamos aportar soluciones, donde vamos a apuntarle a un tratamiento o a eh, o atender o a contener una persona, es cuando esa persona no puede hacer otra cosa porque tiene miedo. O, por ejemplo, tiene que salir a trabajar y no puede salir porque lo que tiene es agorafobia, ¿sí? O una forma de ¿Qué es agorafobia. La agorafobia Decime qué. es, normalmente la describen mal diciendo que es miedo a salir a espacios abiertos, que normalmente se da justamente cuando la persona evita salir a un... Ágora es fobia a la ágora. El ágora es el lugar donde en los eh, antiguos romanos o los griegos se juntaban, era el lugar social, era el ágora. Bueno, entonces estás teniendo miedo y evitas salir a los lugares donde hay gente. En realidad no es eso el miedo a que haya gente, porque eso sería una fobia social, o a cómo te desempeñás vos frente a las personas, y eso sería fobia social, vos evitás eso, sino que la agorafobia tiene que ver con tener miedo a que cuando vos estés afuera, fuera de tu casa, de tu lugar, donde puede estar una persona, digamos, que te ayude, un familiar o lo que sea, o aún siendo una persona sola, estar dentro de tu departamento, tengas miedo de que si te pasa algo no te puedan ayudar. Si te pasa algo vas a quedar ahí indemne sin poder ayudarte. Eso es agorafobia. Si vos tenés que salir a trabajar y sufrís de agorafobia, no podés salir. Y si salís, es una agonía permanente. Ese tema hay que tratarlo. Hay que tratarlo Acá porque te tenemos, afecta a tu vida de todos los días. acá tenemos preguntas. Te cuento lo que van diciendo las chicas. Adriana dice, no pregunta, pero cuenta algo. A ver, para que se me mueve este. La psiquis tiene memoria, inconscientemente uno se protege y previene, no sale a la calle. Y Ivana Grismado dice, el año pasado me pasó un miedo incontrolable a morirme. Y se cortó ahí. El año pasado. Ella, Ivana, es bariátrica como yo, así que estamos también con otras clases de miedos nosotras. Bueno, en Modificaba mi cuanto, vida, acá contesta, y en modificaba su vida cuanto, cotidiana, no me permitía vivir. Entonces dice que ella el año pasado tenía mucho miedo a morirse y le modificaba la vida cotidiana
y no la dejaban vivir, no la permitía vivir, y la vida con normalidad no podía vivir, me lo dijo en 3 cosas. Eso es Ivana. La misma chica que hablaba de los truenos es Ivana. Ujú. Bueno, la primera pregunta había sido sobre, o pregunta o comentario había sido sobre la memoria. Hablaba de una memoria de la psiquis. Bueno, es básicamente lo que comentábamos antes en cuanto a que vos le vas a poner atención a eventos que tengan parecidos, algún parecido, aunque vos no veas el parecido a simple vista, que haya situaciones parecidas a la de alguna que fue traumática, ahí tu atención va a estar mayormente puesta y tu ansiedad va a ser elevada, con lo cual sí, coincido con esto que dice de alguna manera una memoria respecto de eso, y que tiene que ver con el miedo, por supuesto. Eh, Y el tema después, la y otra pregunta era, si querés te la repito, que era que el año pasado había tenido un miedo incontrolable a morirse y le había cambiado su rutina y su vida cotidiana. sí, sin saber muy bien qué forma, Iván. digamos, sí, Ivana, que sin saber muy bien qué forma tenía ese miedo, pero claramente si estaba afectando así la vida cotidiana, eh, es recomendable tratamiento, tratamiento que no lo comentamos todavía, pero básicamente eh, ahí puede ser que sean situaciones como muy puntuales, muy agudas, como los ataques de pánico, ¿no? Los ataques de pánico tienen esa característica, en el momento en que yo estoy sintiendo un ataque de pánico, yo estoy creyendo sinceramente que me voy a morir. O sea, las sensaciones que yo tengo es que me voy a morir, eh, físicamente. Eh, Ahora puede ser que no sea tan agudo el episodio y que sea, digamos, un miedo más como constante, una sensación constante, eh, y al no estar específica, digamos, sobre algo en particular, podríamos hablar de lo que se llama un trastorno de ansiedad generalizada, eh, que básicamente te inunda tu vida. O sea, la ansiedad inunda tu vida, no hay nada que no sea, es como que eh, vos estuvieras vos estás en una fiesta, en una reunión y estás charlando con, no sé, con una amiga, ¿no? Y alrededor hay un montón de gente que está charlando también. O sea, podés escuchar la charla de algunos, pero cuando vos estás charlando con tu amiga, estás focalizando la atención en tu amiga, entendés lo que te dice, ella entiende lo que vos le decís y pueden charlar, básicamente, aunque haya un montón de gente charlando alrededor. Eh, Cuando una persona tiene una ansiedad generalizada, es como que estuviera escuchando y tratando de prestar atención absolutamente a todas las conversaciones que están alrededor en esa fiesta. Eh, es imposible en esa circunstancia poder darle mayor importancia a una cosa que a la otra. No podés priorizar nada, por supuesto no le podés poner atención a nada, y por supuesto no podés trabajar, no podés hacer hasta las más mínimas cosas, ¿no? Eh, el sufrimiento es muy grande, ¿no? Eh, Acá, después fíjate arriba de porque te estamos enseñando también a Claudio a manejar el Instagram, te vas a decir cuánto tiempo queda. Cuando esté quedando poquito, tenemos que ir redondeando, porque a la hora el Instagram no lo veo, la verdad que no lo veo, el no hay tiempo no lo nada, veo. bueno, tenemos un ratito. Yo estoy controlando con el reloj, pero por Bueno, si se me pasa. Acá Adriana Leitman dice, yo de chica le tenía fobia a los perros, no podía ni caminar por la calle, ni si pasaba un perro por la misma vereda, tuvo que hacer terapia, un tratamiento psicológico para poder superarlo.
Después dice, actualmente amo a los perros, tuve varios perros a lo largo de los años y los adoré. ¿Cómo el miedo ahí se hizo algo positivo con un tratamiento entonces? Es como que el miedo lo podemos vencer con un tratamiento. Sí, no, vos no vencés el miedo, vos le das el volumen que tiene que tener. Porque si vos de repente estás te vas a un safari a África y no tenés miedo de ese león que está ahí, me parece que no tenés que vencer el miedo. Vos tenés que darle el volumen adecuado al motivo que corresponde, ¿no? Eh, lo que sí es eso, justamente en el caso, mi caso es igual, digamos. Cuando era chico tenía mucho miedo a los perros, eh, y no hice ningún tratamiento, digamos, la verdad que fue más bien intuitivo, ¿no? Pero hay formas, por ejemplo, que no son, hay formas de afrontamiento que son lo que se llama la exposición. Por ejemplo, si tenés miedo a las arañas, hay una forma de ir acompañándote a que vos puedas ir teniendo contacto primero con una araña de plástico y a una determinada distancia y después más cerca y así, 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 ¿no? O sea, exponiéndote a las situaciones, eso es en caso de fobias específicas, que podría ser lo de los perros. Te presento el mejor, más lindo y más buen perro y te lo dejo a 5 metros de distancia, ahí estás bien, estás cómodo, con un ligero malestar, pero estás bien, te sentís seguro, sí, un poco incómodo, pero seguro, está el perro a 5 metros de distancia. Bueno, ¿qué te parece si nos acercamos un metro? Y bueno, vamos viendo. Esas son formas de exposición. Eh, pero sobre fobias específicas, ¿no? Y por supuesto, Acá tenemos otra pregunta de Adriana Basilota. Dice, tengo trastorno de dolor de nervio de trigémino y el miedo no permite olvidarte que pueda aparecer. Estoy desde el 2006 en tratamiento. Ella tiene como miedo al dolor, por lo que está diciendo. claro, que es un dolor que, si entiendo bien, en este momento no siente. O sea, lo tuvo Es peor que un dolor durante de mucho espalda. tiempo. Por lo que la ¿Cómo? conozco, Adriana, a veces le ataca como el dolor y la paraliza. Es lo que yo sé de las veces que la he visto, y lo que Bueno, ya ha comentado. un poco lo que hablábamos, ¿no? O sea, sí ahí depende la intensidad con que se dé ese miedo a ese dolor, que es un dolor conocido, es un dolor que puede volver. O sea, el peligro no es irreal. O sea, o la amenaza no es irreal, porque puede volver ese dolor. Le ha vuelto ese dolor. Con lo cual, no, en principio lo que hay que ver es comprender a la persona en su preocupación, eh, y ahí no podés hacer una desensibilización, ni mucho menos. Por supuesto va a haber un tratamiento médico que creo que lo está siguiendo. Eh, y lo que habría que ver en cuanto a este miedo al dolor, que no se está produciendo en este momento, es, por ejemplo, aplicar la psicoeducación, también muchas de las técnicas que no se hacen solamente esas técnicas, sino que se hacen a través de un determinado tratamiento, eh, probablemente de psicología cognitiva, que serían los más efectivos para la ansiedad, eh, de, por ejemplo, relajación, respiración, ejercicios de respiración, eh, mindfulness funciona bastante bien, que no sé si lo conocen, pero bueno, básicamente es una forma bastante ya trabajada que deriva de la meditación, ¿sí? Que básicamente tiene que ver con
volcar la atención sobre el momento presente de la persona. ¿Por qué eso es efectivo? Porque justamente como decíamos, la ansiedad o los miedos en general, la ansiedad tiene que ver con una preparación ante una posible amenaza, ante algo que me va a afectar o que me va a dañar. En la medida que esa amenaza, que puede ser imaginaria, que no por eso es menos, causa menos efecto, por ser imaginaria no causa menos efecto que si fuera concreta y real, eh, pero sí lo que podemos hacer nosotros mismos, es quitarle la atención a eso, la atención. O sea, la atención es lo que me roba, cuando me roba la atención un problema, me está quitando control sobre eso. Cuando yo puedo ejercitar a través, por ejemplo, de ejercicios de atención, como el mindfulness, puedo ejercitar la atención sobre mí y sobre un aspecto muy concreto que es la respiración y en el momento presente y nada más, eh, la reducción de ansiedad es enorme, digamos. O sea que hay Ahora, técnicas. por miedo que se corte, porque no estoy llevando yo el control, redondeemos qué tenemos que hacer, qué tratamientos se puede hacer por el tema del miedo, vos qué recomendarías, obviamente siempre viendo un profesional, obviamente no existe la cura mágica, sino siempre de la mano de un profesional, y cómo No, contener mira, el ansiedad, miedo. primero recordemos que miedo y ansiedad son necesarios para el ser humano. El miedo y la ansiedad son necesarios para el ser humano. Ya lo hablamos antes, digamos, son formas que tiene nuestro organismo, formas físicas inclusive, o sea, con conexión con nuestro sistema nervioso, que nos preparan para una amenaza. El tema es la adjudicación de esa amenaza, y en nuestra cultura tenemos un montón de malas adjudicaciones de amenazas, que no es que significa que somos tontos, sino que es parte de nuestra forma de cultura y de sociedad. Entonces, después ver si esa ansiedad y ese miedo llega a tomar un volumen tal que nos captura la atención permanente o que nos captura eh, o que nos impide ser funcionales en nuestra vida o en algún aspecto de nuestra vida, bueno, en esos casos estamos hablando de la necesidad de hacer un tratamiento. En las orientaciones más efectivas para la ansiedad son la de la terapia cognitiva conductual, eh, son las más efectivas. Y en el caso de que no tuviéramos, o sea, no estamos con un trastorno, no nos impide trabajar, no nos impide, eh, pero tenemos una ansiedad importante, bueno, las técnicas que mencionaba, de relajación y de eh, una particularmente la de mindfulness, que es la de la atención al momento presente, son muy buenas, que inclusive dentro de un tratamiento psicológico se prescriben. Eh, Así que eso. Por supuesto, en casos de tratamiento de casos muy, por ejemplo, dentro de los trastornos de ansiedad está el famoso TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, y algunos otros de ansiedad son bastante difíciles de tratar, y en algunos casos, como en el TOC, el tratamiento debería incluir medicación.
Está bien. ¿sí? Bueno, también contémosle a la gente que te puede seguir en claudio.capa, así están más en contacto con vos, y que el domingo que viene veremos qué hablaremos, ¿eh? En estas reuniones dominicales. Tengo pensado ya qué te voy a proponer para el domingo que viene, algo un poquito más relajado vamos a hablar, así intercalamos y también algo que también pasa en estas pandemias. Así que después lo vamos a hablar y vamos a compartir con la gente. Gracias a todos por haber estado. Gracias, Claudio, por estar aprendiendo a usar el Instagram. Gracias a todos los que se han conectado. Fue como un parto hasta que nos conectamos. Pero bueno, ya vamos a aprender, ya vamos a aprender. Gracias a todos los que se han conectado. Abrimos un nuevo espacio para que nosotros nos podamos ayudar entre todos, que es la idea del grupo Un Nuevo Despertar, que está en Facebook. Es un grupo donde nos ayudamos entre todos y vamos a ir hablando temas, temas puntuales todos los domingos, y nos pueden decir también qué tema quieren que hablemos, ¿no? Así Claudio les da una mano con ese tema en común. Gracias a las chicas que se conectaron, Silvia, Adriana Basilota, Ivana, estuvo también en el otro Face, que no, en el otro Instagram no pudimos conectarnos, Marisa Herrera, y bueno, un montón, después hay un montón de otros chicos que se conectaron. Bueno, gracias a todos y gracias por preguntar. Gracias a vos, Claudio, por ofrecer tu tiempo acá a Gracias. nosotras. No, gracias a Tenés vos, Lucía. Esto es bastante nuevo para mí. Y bueno, es un formato que lo iremos transitando y espero que sea útil. Sí, no, acá las chicas han estado escuchando y se han quedado conectadas, y es muy importante que hayan estado escuchando y conectadas en este espacio, que es un espacio nuevo que esperemos que vaya creciendo domingo a domingo. Chau, Claudio, un placer y chau para todos. Nos vemos. Chao.